Aunque no te den miedo los espíritus, los fantasmas, los monstruos, seguro que te va a dar miedo el ogro. El ogro de Bakú, Garry Kasparov. Muchos nos hemos iniciado en el ajedrez justo cuando Garry Kasparov empezaba a despuntar, en aquella época en que jugaría sus primeros encuentros por el título mundial contra Anatoly Karpov, encuentros que han pasado como algunos de los más importantes en la historia del ajedrez y bueno, es uno de los jugadores que más ha aportado a la teoría de aperturas. Prácticamente todo lo que tocaba Garry Kasparov lo convertía en oro. Ocurrió con el Gambito Evans, por ejemplo, que nadie se le había ocurrido a los niveles más altos jugarlo en muchísimos años. La apertura escocesa, algo parecido, incorporaba nuevas ideas. La siciliana Pelican, la India de Rey, la defensa Grunfeld, prácticamente cada apertura nueva que Garry Kasparov cada tiempo incorporaba a su repertorio comenzaba a gozar de una gran popularidad y se ponía de moda y empezaba a verse en todos los torneos. Pero lo importante es que él llegaba con ideas nuevas que podía poner sobre el tablero. Y por supuesto en el medio juego también es un jugador que, bueno, fue conocido en sus primeras etapas por sus famosos sacrificios posicionales de peón, por la energía con la que jugaba y también porque era un jugador de muchos recursos. Y precisamente de esos recursos vamos a tratar de aprender en este vídeo. Y vamos a comenzar con la posición que tenemos ahora mismo en el tablero, donde vemos cómo el blanco puede capturar en este momento el alfil de E3 doblando peones, pero las negras comerán. Por ejemplo, después de F por E3, el negro puede comer con dama o con peón en B5 y se llega a un final en el que, bueno, pueden ser probables tablas, pero la estructura de peones del blanco no ha quedado demasiado bien en el flanco de rey y, bueno, en un posible final al que se llegue, las tablas son un resultado más que probable, pero el blanco tendrá que luchar en todo caso por ella. ¿Qué hacer en esta posición entonces en lugar de comer en E3? ¿Podemos mover la torre de B5? Está clavada. Se podría mover, por ejemplo, defendiendo la dama, pero claro, después del cambio de damas ya no nos vamos a comer el alfil y este comerá la torre de D2. No parece ningún buen negocio. Por lo tanto, parece que de hecho, el blanco está experimentando ciertas dificultades. Pero Kasparov, como decimos, encontraba recursos en situaciones límite. Y una de las claves en esta posición es que el rey de las negras tiene sus tres peones delante, no se le ha abierto, el negro no ha abierto ninguna ventanita al enroque, por lo tanto los temas en la octava fila pueden entrar en juego. Y de algo que puede parecernos tan lejano en este momento como conseguir algún recurso en la octava fila, Garry Kasparov va a encontrar petróleo. En este tipo de vídeos yo recomiendo que paréis la reproducción en cualquier momento para tratar de averiguar cómo continúa la partida por vuestra cuenta. Lo hayáis hecho o no lo hayáis hecho, ahora os voy a explicar cuál es ese maravilloso recurso, porque la partida continuó con la jugada torre D8. Jugada realmente impresionante porque ninguna pieza de las blancas defiende a la torre que llega a D8. ¿Cuál es el problema? Que después de torre por D8, el blanco puede provocar un ataque a la descubierta moviendo su torre y atacando la dama enemiga. Por ejemplo, podría jugar torre B8 y en este momento, aunque el negro capture la dama, va a venir el mate en la octava fila. Bueno, todavía podría poner la dama por delante, pero sería mate de todas maneras. Y bueno, después de torre D8 podría hacer torre por B8, pero perdería la dama. Y sí, podría quitar el alfil y quizá todavía habría aquí alguna lucha interesante, pero desde luego el blanco va a estar mejor y a la larga seguramente va a acabar imponiéndose. Por eso después de torre D8, las negras acaban jugando dama por B5, que de hecho es la mejor jugada en esta posición, pero la idea de Kasparov es esta. Dama de 6, y este es un tema típico en la octava fila. La dama apoya a su propia torre y amenaza a la torre enemiga, de manera que en este momento las negras no pueden defender su torre,
y bueno, se amenaza el mate en F8. La solución que encuentra alfil por F2 seguramente es la mejor jugada, aunque después de rey por F2, seguramente dama F5 jaque parece la línea que más complicaba, aunque el rey blanco se podría ir escapando poco a poco de los jaques en una línea bastante larga, pero poco a poco se acabaría escapando hasta que llegara a una posición como esta, donde ya cualquier jaque que vuelva a dar pierde la dama, ¿no? De manera que, bueno, no aguantaba tampoco dama F5, quizá algunas más jugadas el negro se decidió por torre 8, que parece totalmente lógica, porque pone la torre en una casilla donde defiende su dama, pero ahora Kasparov amenaza a la dama enemiga con A4, no tiene casillas la dama donde pueda seguir defendiendo la torre, excepto capturando el peón y defendiendo la torre, y ahora viene este dama E7, maravillosa jugada, nos muestra un tema típico para explotar la debilidad de la octava fila, pero realmente lo increíble era en esta posición inicial, donde parece que el blanco es el que está experimentando dificultades, conseguir sacarle partido a la debilidad de la octava fila, encontrar la secuencia de jugadas justa y poner en el tablero este maravilloso recurso que espero que haya sido instructivo para todos vosotros. Vamos a ver otro ejemplo. Ya hemos visto en el ejemplo anterior, Kasparov-Rivli, lo enérgico que puede llegar a ser el ogro de Bakú, cosa que va a seguir demostrando en este otro ejemplo en el que se enfrentaba con las piezas blancas al gran maestro Pigusov. Pues bien, las negras tienen un peón de más, pero parece que las blancas han progresado lo suficiente en el flanco de rey como para tener grandes perspectivas en el ataque contra ese enroque. Por supuesto, si el ataque no nos llevara a buen puerto, la mayoría de peones, ese 2 contra 1, podría llegar a progresar y sería un problema para las blancas si el ataque no se lleva a cabo con éxito. Pero Kasparov cuenta con un recurso importante. ¿Sabrías continuar tú a partir de esta posición? Bueno, vamos a ver cómo lo hace Kasparov. Kasparov lo hace con la jugada torre F6. Con el apoyo de su peón, la torre entra en F6, aprovechando la idea de que el peón de G7 no puede capturar a la torre, puesto que la dama vendría a capturar el peón que ha quedado indefenso con jaque mate. Por lo tanto, después de torre F6, se amenaza además torre por H6, y a G por H6 vendría dama por H6, jaque mate. Por lo que las negras interponen su caballo en G5 para que eso no ocurra. Pero Garry Kasparov, lo hemos dicho, es enérgico, es el ogro de Bakú, y como tal ogro tiene que sacrificar en G5. Importante sacrificio, ya que una vez que la dama entra en G5, amenaza entrar por H4 o por H5 para dar el mate en H7 o probablemente en H8, si el negro no hace nada por impedirlo. Vamos a suponer jugada mala, no B6, pues el blanco daría un jaque, otro más en H7 y finalmente el mate en H8. Pues bien, tampoco puede, por el mismo motivo, tampoco puede ser capturada la torre de F6 porque vendría mate de manera forzosa en 3 jugadas. Por lo tanto, después de dama por G5, el rey comienza su viaje de huida. Y bueno, el blanco sigue manteniendo las ideas de entrar en H7. Además, desde H4 mantiene defendida la torre. Puede ser interesante en algunas variantes. Y bueno, las negras intentan abrirle camino a ese rey para que pueda escapar de los jaques del blanco. La torre se retira porque el alfil estaba atacado. De manera que ahora Kasparov tiene calidad de menos, pero está claro que el ataque sigue siendo fortísimo. De hecho, en este momento las blancas amenazan alfil H7 jaque y caería la dama de A3. Bueno, G6 lo evita, pero sigue habiendo un ataque a la descubierta, que es alfil por G6, tras lo cual la partida va a concluir muy pronto. No hay ya una respuesta buena para las negras, que jugaron dama por F3 en lugar de abandonar, ya que después de dama H7 jaque y la captura en F3, ni siquiera las negras pueden capturar en G6 y por lo tanto quedan con material de menos, con el ataque que continúa de la blanca, y en este caso el gran maestro Pigusov decidió abandonar.
Vamos a ver nuevos ejemplos de Kasparov. Me encanta el ejemplo que os muestro a continuación, donde Garry Kasparov con las piezas negras se enfrentaba a Lajos Portis, un gran maestro formidable de la historia del ajedrez, y Garry Kasparov estaba un poco contra las cuerdas, porque hay un peón que está a solo 2 casillas de convertirse en dama, las blancas además tienen 2 peones de más, y a pesar de que es cierto que las negras han conseguido cierta actividad para sus piezas, la dama en H3, la torre en la séptima fila, bueno, en la segunda fila del blanco, el caballo en H5, sin embargo el caballo no puede venir a G3 porque la torre de G1 cubre ese salto. El caballo de D2 de algún modo está cortando la acción de la torre de A2. Y bueno, todo parece indicar que hay grandes dificultades para sobrevivir en esta posición con negra. Pero Garry Kasparov va a encontrar el camino para salvar la partida, para salvar por lo menos el medio punto. ¿Cómo se consigue eso? Vamos a verlo. La primera jugada, increíble ya para empezar, torre por D2, sacrificio de calidad. Se elimina a ese caballo que lo que va a permitir es que la casilla F3 pueda ser ocupada por la dama para conseguir crear amenazas contra el rey de las blancas. Fundamental eliminar ese caballo que era la pieza que defendía la casilla F3. Torre por D2, dama por D2 y ahora la dama entra por F3, pero claro, todavía está claro. Si el blanco se cubre con torre, vamos a poder dar un nuevo jaque en F1 y se van a repetir jugadas. Pero ¿qué pasa si dama G2? Parece por un momento que las blancas han conseguido eliminar cualquier acción de las piezas negras. Pero no es así, porque Garry Kasparov tiene una sorpresa. Caballo G3 jaque. La dama no puede capturar, puesto que está clavada, la dama del blanco, tiene que comer con peón y muy atentos porque esta es una secuencia para conseguir las tablas que podéis aprender de esta partida. Viene el jaque a través de la columna, solo puede cubrirse con la dama, viene el jaque por la diagonal, si la dama se cubre volvemos a repetir jugadas, pero si es la torre la que se cubre, viene el otro jaque a través de la primera fila. Y así se consiguen las tablas. Con los 3 puntos básicos, la casilla H5, la casilla F3 y la casilla D1. La dama negra consigue ir pasando de una casilla a otra y de ese modo consigue el perpetuo, el jaque continuo, salvador en esta partida. Bonito recurso y muy instructiva esta red de jaques con las que se consigue el empate. En una recopilación de ejemplos de Kasparov no puede faltar alguno contra su eterno rival, Anatoly Karpov. Y es que ambos disputaron diferentes campeonatos del mundo, acapararon la atención de no solamente los aficionados, sino de mucha gente que estaba muy pendiente de esa eterna rivalidad entre dos jugadores que representaban incluso dos ideologías políticas muy diferentes en la antigua Unión Soviética. Bueno, pues esta posición que tenemos en el tablero pertenece a una de las partidas en que se enfrentaron en Lyon con el título mundial en juego y bueno, las blancas está claro que tienen cierta iniciativa y que el rey de las negras puede estar en problemas en esta posición. Pero no resulta nada fácil encontrar en esta desordenada posición con tantas piezas en el tablero, encontrar una buena solución para las blancas. El blanco tiene la torre en G3, la dama en H4, el caballo en G5. Son 3 piezas que tienen una importante influencia contra el enroque de las negras, pero de momento la casilla H6 es una de las más importantes y parece que está bastante bien defendida. Aunque como vamos a ver no es tan así, porque ¿qué jugó Garry Kasparov en este momento? Bueno, vamos a verlo. La jugada clave, dama por H6, sacrificio brillantísimo de la dama, cuya idea es ganar la casilla F7 para el caballo. Una vez que la dama es capturada, el caballo puede entrar en F7. El rey solo tiene la casilla H7, puesto que la torre cubre otras retiradas del rey y ahora el alfil se captura con jaque. Ni siquiera la dama se come, sino que es como vemos, es el alfil enemigo el que se captura y bueno, tiene que volver a poner la dama ahora adelante, viene alfil por G6, rey G7,
Ahora cae la torre de A8, el peón, la entrada del peón está bien controlada por el alfil de G6, por lo tanto, todo parece indicar que, bueno, que las negras tienen muchos problemas. Jugaron alfil E7 en este momento, viene la torre también a controlar la situación y muy poco después, tras este jaque a la descubierta, viene el rey por F7, pero viene el jaque, se simplifica y bueno, ya con dos calidades de más, la partida abandonó Karpov, que si juega caballo por D5 se encontraría con torre por B2 y las blancas con sus peones del flanco del rey y sus dos calidades de más no tendrían ningún problema para acabar imponiéndose en esta partida. Pero me encanta la posición de la que partimos, ese sacrificio de dama espectacular para ganar la casilla F7 y conseguir esta secuencia con la que se anula cualquier posibilidad de su eterno rival, Anatoly Karpov. Vamos con un último ejemplo. Y seguramente a casi todos os resulta familiar esta posición, puesto que pertenece probablemente a la partida más famosa de Garry Kasparov. Una victoria sonadísima que dio la vuelta al mundo varias veces frente a Veselin Topalov en 1999. En esta posición, Kasparov encontró una maravillosa idea de ataque contra el rey de las negras que se encontraba, eso era obvio, en una situación un tanto peculiar, pero que no pareciera que el peligro fuera tan grande como va a demostrar Garry Kasparov. ¿Cómo continúa la partida? Vamos a verlo. Kasparov encuentra la genial idea torre por D4 en este momento. El negro acepta el reto. La idea, por supuesto, es tener la posibilidad de jugar dama por D4, pero en este momento, dama por D4 se encuentra con dama B6. La dama interpone su dama ante el jaque y no habría nada especial. Por eso Kasparov sacrifica también su torre en la séptima fila. Claro, no puede aceptarse, las negras no pueden jugar dama por E7 porque vendría dama por D4, a rey B8 la dama entra en B6, fijaros importantísima la acción del alfil cubriendo la casilla C8 y bueno, el negro no tendría nada mejor que alfil B7, pero vendría mate en muy poca jugada. Por lo tanto, vemos que no puede ser aceptada esa torre, la primera sí, la segunda no, el rey viene a B6, pero Kasparov sigue jugando con la misma energía. Dama por D4, jaque, sacrificando el caballo de A5, pero ahora vemos que el rey de las negras comienza un paseo por mitad del tablero que va a acabar con su derrota. Para empezar, B4 obligando al rey a acercarse aún más, dama C3 plantea la amenaza dama B3 jaque mate, por lo que las negras capturan en D5 cubriendo esa casilla y las blancas juegan torre A7 con una nueva amenaza de mate, en esta ocasión de torre por A6. Lo hemos hablado en más de una ocasión, es muy importante cuando tenemos la iniciativa y sobre todo cuando entregamos material para hacernos con la iniciativa o con un gran ataque, que cada jugada que hagamos esté amenazando algo. Garry Kasparov, ya lo veis, no dar ningún respiro a Topalov en esta partida. Las negras juegan alfil B7 para defender en A6, pero sencillamente torre por B7 evita bueno, que el alfil defienda, desvía a la dama que por supuesto no puede comer porque vendría el mate que estábamos comentando hace un momento. Y bueno, el negro viene con la dama a C4 a intentar encontrar una solución, pero cae el caballo, ahora ya se amenaza dama por A6 de nuevo. El material entregado ya no es tanto, porque las blancas ya solo tienen calidad de menos, y el rey continúa su trepidante aventura, pero la dama en A6 va a castigarlo, ya que después de rey por B4, bueno, este es otro gran momento, después de rey por B4 no parece tan fácil, pero este C3 jaque es maravilloso. Este jaque es fantástico puesto que la dama tiene que mantenerse defendiendo al peón de B5. Y después de rey por C3 siguen los jaques, el rey continúa su paseo, es increíble. Por eso esta partida es tan famosa por el paseo que se le da al rey enemigo por todo el tablero. Ahora dama B2, ahora juega alfil F1 entregando a la dama una brillante jugada con la que pretende que la dama deje de cubrir importantes casillas como C2. Así que las negras dicen de eso nada, pongo la torre en D2,
pero torre de 7, otra jugada absolutamente maravillosa, clavando esa torre, el negro acepta el reto, pero viene alfil por C4, qué maravilla de partida. Podríamos ver qué ocurría si dama por F1 vendría un mate en 2, dama C2, y este mate tan increíble, por eso no jugó de este modo el negro. Y bueno, jugó torre de 2, pero ya veis, torre de 7, asombrosa jugada. Después se captura la dama, después se captura la torre y se llega a un final que todavía requiere cierta técnica por parte de las blancas, pero que es un final ganado donde Kasparov se impuso sin problema. Espero que estos maravillosos ejemplos del juego increíble de Garry Kasparov os hayan resultado muy instructivos y ya sabéis, pronto más.